Hoy vamos a seguir estudiando y vamos a finalizar esta porción del libro de Filipenses. Una porción que a mi parecer es la más poderosa del libro. La humillación y la exaltación del Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. El apóstol Pablo hace la siguiente declaración. Versículo 5 de Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos esta mañana, cantamos alabanzas a tu nombre, Señor. Nos disponemos como iglesia, como cuerpo, como hermanos delante de ti, Señor, confiando en que tu palabra tiene, con la certeza de que tu palabra tiene algo para nosotros, tiene vida, tiene corrección, tiene exhortación. Y hoy, Señor, yo te ruego en Cristo Jesús que me utilices como un siervo para tu gloria, como cantábamos ahora. Utilízame como un instrumento en tus manos. Utilízame, Señor, para alabar tu nombre, para llevar a mí mismo primeramente y a esta congregación el mensaje que aquí nos has dado, Señor. Te ruego por tu misericordia, Dios, que nuestro corazón sea tierra fértil. No sean espinos, que no sea el camino, que no sean las piedras, sino tierra fértil donde tu palabra cae y da fruto. Fruto digno de arrepentimiento. Fruto por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ayúdanos a no quedar iguales, a que la predicación de tu palabra, Señor, transforme nuestra vida, transforme nuestra alma, transforme la manera en la que vemos el mundo y en la que vivimos en él. Que pasemos, Dios, de ser salvos por la gracia y la misericordia de Dios a ser buenos discípulos, a ser buenos seguidores tuyos, a ir más allá de haber recibido la salvación e ir en pos de ti, tomar nuestra cruz y seguirte. Señor Dios Todopoderoso, nos ponemos delante de ti. Amén. Sobre este pasaje, sobre esta porción de Filipenses 2, habíamos visto 2 prédicas anteriormente. Les había comentado que esta sección de Filipenses se conoce como la humillación y la exaltación de Cristo. Porque así empieza, el cual, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, fue obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice, muerte de cruz, ¿verdad? Pero en este pasaje llega y dice, por lo cual Dios lo exaltó. Humillación y exaltación de Cristo. Por eso es que a ese pasaje se le conoce como la humillación y la exaltación de Cristo, porque Cristo es humillado voluntariamente y después es exaltado. Habíamos visto que ningún evento en la humanidad había sido tan esperado como el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Hijo de Dios, algo que había sido profetizado desde el principio. Génesis 3, versículo 15, después de que Adán y Eva pecaran y entrara el pecado al mundo por medio de ellos y arruinaran literalmente esa creación buena y perfecta que Dios había hecho, Dios promete a la humanidad un hijo de la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, pero que la serpiente o su descendiente le mordería el calcañar. Vimos cómo esa promesa fue haciéndose cada vez más específica, ¿verdad? Un descendiente de la mujer es de cualquiera, pero después Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le hace una promesa y le dice que un hijo suyo, ¿verdad? Iba a ser bendición para todas las naciones de la tierra. Y después vemos cómo cada vez más se vuelve más y más específica esa promesa, porque después de Abraham sigue Isaac, sigue Jacob y Esaú. Jacob, ¿verdad?, roba la primogenitura y en pasos agigantados de historia,
Jacob estaba a punto de morir con su familia, pero su hijo José, que había sido entregado por sus hermanos, había ido a Egipto de una forma soberana, en la que Dios utilizó el pecado de sus hermanos para rescatar a la nación que podía morir de hambre. Cuando la promesa de Dios de darle a Judá un descendiente que iba a ser el que arreglaría todo lo que Adán destruyó, Adán y Eva destruyeron, cuando parecía que podían morir de hambre, Dios envió a José. Y José trajo a Jacob, a Israel ahora, y toda su descendencia. Y en su lecho de muerte, Jacob dice una profecía sobre sus hijos. Pero sobre Judá, en Génesis 49:8, llega y dice que siempre tendrá el cetro. Tus hermanos se postrarán. Y vemos cómo esa promesa de que alguien, descendiente de la mujer, hijo de Abraham, iba a ser un hijo de Judá. Y la historia bíblica continúa con la nación de Israel y vemos cómo llegan a la tierra prometida, conquistan parte de ella, llegan los jueces, Israel quiere un rey. Y Dios les da un rey conforme a su corazón, les da a Saúl. Saúl muere, porque Dios iba a poner un rey no conforme al corazón de la nación, sino conforme al corazón de él. Y pone a David. David, descendiente ¿de quién? De Judá. Y le da una promesa a David cuando él quiere construir un templo para el Señor. Y le dice Dios a David por medio de su profeta Natán que él no puede ser. Sus manos están llenas de sangre. Pero su hijo lo haría. Y en medio de la promesa que hace a David, le hace una promesa eterna. Le dice, un hijo suyo, de su descendencia, reinará para siempre. No puede ser Salomón. Salomón no reinó para siempre. Y desde ahí nace una expectativa de que un día alguien, descendiente de David, hijo de Judá, hijo de Abraham, hijo de la mujer, reinaría para siempre. Y así nos damos cuenta, ¿verdad? Vimos en estas últimas semanas sobre esos pasajes cómo esa expectativa era de que un humano nacería. Pero vimos también que Dios prometió que ese Mesías esperado iba también a ser un Dios. Iba a ser humano, pero iba a ser Dios. Y las dos cosas iban a convergir. Vimos como en el Salmo 2:7 le dice, mi hijo eres tú. Dios proclamó y le dijo, mi hijo eres tú. Uno como yo. Yo sé que nosotros somos hijos de Dios por medio de Jesucristo por herencia, pero solo Jesús es hijo de Dios como el unigénito de Dios, que es diferente. Vemos también como en Daniel 7, el 13 al 14, a ese descendiente, a ese Mesías que se espera, se le llamaba el Hijo del Hombre. Una expresión de deidad de Cristo. Y estudiábamos y veíamos cómo Cristo Jesús reúne esas dos naturalezas, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, unidas en Jesús. Y yo les decía que a mí me gustaría explicarles esto a cabalidad, pero la Biblia es un misterio. Un día anoche fue, doña Maru me preguntó algo muy interesante, que era la teología arquetípica, la palabra de domingo. Y son cosas que están en los secretos de Dios y que no podemos conocer. Y es así. Hay cosas que están en los secretos de Dios y no sabemos. No están reveladas. Y una de esas es cómo la naturaleza humana y la naturaleza divina se unen perfectamente. No sabemos. Y a Dios no le importa que yo sepa eso, ni que a usted lo sepa. Así que a mí a veces cuando estoy estudiando estos temas, me hace gracia como la forma en que algunos teólogos se ponen a batear. No lo sabemos. Vivamos con el hecho de que no podremos saber por medio de la revelación que aquí está en su palabra cómo estas dos naturalezas se unen. Pero lo cierto es que Cristo es humano y Cristo es Dios. Y Él une esas cosas. Y vimos que eso era necesario. ¿Por qué? Porque necesitábamos uno como nosotros, pero no igual a nosotros. Como decía el pasaje, vimos que Cristo era Dios, porque Él dice, siendo en forma de Dios, versículo 6, no estimó el ser igual a Dios. Jesús es igual a Dios. Y dice en el versículo 7 que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y vimos que esa palabra, hecho semejante a los hombres. Y meditábamos que qué interesante que en el versículo 10 dice forma de Dios igual a Dios, pero en el 7 dice forma de siervo semejante a los hombres. No dice igual a los hombres,
Dice semejante. Y entendimos por qué. Porque necesitábamos uno como nosotros, para que fuera nuestro sustituto. Pero no como nosotros, porque tenemos pecado. Tenía que ser como nosotros, pero no igual, semejante. Y vimos cómo Jesús, siendo verdaderamente humano, como nosotros, pero sin pecado, como dice la Escritura, murió en la cruz y fue nuestro sustituto. Vimos cómo el rito del Antiguo Testamento, si bien es cierto, tenía una importancia. Sacrificar un cordero en el día de Pascua era insuficiente para limpiar nuestros pecados. Estaba muriendo un animal por nuestros pecados. Tenía que morir uno como nosotros, Jesús. Y por eso yo les decía, había sido hasta ese momento el evento más esperado de la humanidad. Sacrificar corderos no era suficiente para limpiar nuestros pecados. Necesitábamos uno como nosotros, a Jesús, al Mesías, que vino y murió. Y entonces nuestros pecados pudieron ser perdonados, antiguos, presentes y futuros. Porque murió uno semejante a nosotros, que es Dios, pero sin pecado. Y como eso para él era una humillación, una vergüenza. Solo el hecho, pensábamos, de que Dios se haga un siervo, que se haga hombre, ya es vergonzoso. Ya eso es vergonzoso, ya eso es una humillación para Dios que está allá en los cielos. Y que siendo hombre, sea obediente hasta la muerte, muerte de cruz, eso ya es lo más bajo. Jesús llegó hasta lo más bajo por causa de nosotros, por amor a nosotros, por obediencia al Padre, por supuesto, que es quizá el motivo más importante, sí, pero no olvidemos que lo hizo por amor a nosotros. Y vimos durante las 2 semanas la humillación de Cristo. Y hoy vamos a ver la exaltación del Hijo de Dios. El evento que ahora sí estamos esperando. Cuando el Hijo de Dios regrese. Cuando regrese a esta tierra. La humanidad esperó durante mucho tiempo la encarnación del Verbo de Dios. Y ya ocurrió. Jesús se encarnó. Ahora nosotros esperamos su venida, su regreso. En esta porción vamos a enfocarnos a ver cómo es esto. Dice el apóstol Pablo, vamos al versículo 9 de Filipenses capítulo 2, y él inicia con algo muy interesante. Dice, por lo cual. Es lo primero que dice ahí, ¿lo ven? Por lo cual. Eso significa, ¿verdad? Eso es como, hay un resultado de lo que Jesús acaba de hacer. ¿Qué hizo? No consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿verdad? Hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces, eso, dice el apóstol Pablo, produjo un resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Su exaltación. Básicamente, su exaltación. Ese es el resultado de la obra de su obediencia absoluta al Padre, la exaltación que recibe. Dice, después de por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Vea qué interesante, dice que Dios lo exaltó. Y yo tenía un debate mental, teológico, cuando yo decía, porque Dios también le exaltó hasta lo sumo. También. Ustedes saben que cuando yo les enseño, las palabras para mí son súper importantes. No me gusta brincarme ninguna palabra, porque para mí las palabras son inspiradas por Dios y están ahí por alguna razón. Y piensen en esto. Dios entregó a Jesús, ¿verdad? El versículo más famoso de la Escritura que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él lo dio. Entonces también Él lo exaltó. Y dice, lo exaltó hasta lo sumo. Y vea qué interesante, estas palabras concuerdan con el mismo testimonio de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio terrenal. Vamos a ir a Mateo 11 y vamos a leer un momento lo que dice Jesús sobre la humillación y la exaltación. Mateo 11, versículo 23. No, mentira, Mateo 11 no. Hechos 2, 32, 33, perdón. 32, es el discurso de Pedro. Hechos 2. El discurso de Pedro. Ese es el discurso de Pedro. Pedro
Pedro, cuando está dando su primer discurso, confronta a la multitud que le está oyendo y le da un camino sobre cómo la nación de Israel en ese momento había desechado a su Mesías y lo habían matado. Y en el versículo 32 y 33 de Hechos capítulo 2, dice el apóstol Pedro: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. ¿Qué quiero que noten aquí importante? Que ¿quién exalta a Jesús? El Padre. Jesús no se está exaltando a sí mismo. Y lo otro era que era Mateo, no era Mateo 11, perdón, era Mateo 23, 12. Y ahora sí, en Mateo 23, Jesús está haciendo una crítica a los fariseos y les está diciendo que ellos viven hipócritamente, sin humildad. Mateo 23. Pero en el versículo 12, él dice algo que repite en otros momentos y que otros escritores del Nuevo Testamento lo repiten. Porque el que se enaltece o el que se exalta a sí mismo será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Cristo se humilló. Lo tenemos claro, ¿verdad? El cual no se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y eso es conforme a lo que él dice. Y esta expresión de Jesucristo está repetida en diversos evangelios. Santiago lo repite. Pedro lo repite. Es como una idea teológica que viene de Dios. El que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Entonces Cristo, habiéndose humillado, dice la palabra de Dios que fue exaltado hasta lo sumo por Dios. Él no se exaltó a sí mismo, Dios lo exaltó. Dios ve la obra de su Hijo, que se humilla a sí mismo, que toma forma de siervo voluntariamente, y es el Padre mismo que dice: lo levanto. Ese es un principio de vida, es el argumento que tiene el apóstol Pablo aquí en Filipenses. La humillación de Cristo sirve, veíamos, como ejemplo para nosotros. Porque el apóstol Pablo estaba tratando un problema a la iglesia, si recuerdan, el problema de el orgullo, la falta de humildad. Les dice a los filipenses que ninguno haga nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada quien por lo suyo propio, sino también por lo de nosotros. Y ahí dice: hayan pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? ¿Cuál también? La humildad. Jesús se humilló, Jesús fue exaltado y Jesús nos sirve a nosotros de ejemplo como esto. Cristo no se exalta a sí mismo, Él es exaltado por alguien más, es el exaltado por Dios mismo. Y aquí interesante, volviendo al pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice que le exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Les voy a decir algo muy interesante de esta expresión. Esta expresión dice: le exaltó hasta lo sumo en español. Pero en griego es una palabra. Una palabra. Y qué interesante que se traduzca como le exaltó hasta lo sumo. Y es la palabra exaltar más la palabra hiper. Como que en el griego dice: le hiperexaltó. Cristo es elevado con el tipo de exaltación que corresponde ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Recuerdan su oración en Juan 17? Aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Cristo es exaltado a esa gloria que corresponde a alguien que es Dios. Y les voy a decir algo interesante y algo que me puso a pensar mientras preparaba esta enseñanza y mientras meditaba en estos pasajes. ¿Cómo es que Jesús, siendo Dios, puede tener una posición más exaltada? Ya es Dios. Ya Él es Dios. Y la respuesta está en el siguiente pasaje. No podemos desvincular estas dos cosas. Dice: le exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué hizo? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si algo quiero yo esta mañana, mi hermano y mi hermana, es que usted tenga
por supremo y por elevado el nombre de Jesús. De esa forma le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre, y ustedes cuando han leído sobre todo el Antiguo Testamento, se han dado cuenta que el nombre en el contexto bíblico es muy importante. La gente se le nombra como lo que va a hacer, con un propósito, a veces incluso negativamente, como aquel que, Nabal, el necio de David. ¿Se acuerdan? Que no quiso recibirlo y después murió por necio. Y así todos los nombres de la Biblia, en el Antiguo Testamento en especial, tienen una importancia. Y el nombre de Jesús es así de importante. El nombre de Dios mismo en el Antiguo Testamento está exaltado. Jesús, ni ninguna referencia a ese nombre con una deidad aparece en el Antiguo Testamento. Jesús es revelado en el Nuevo Testamento. Salmos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer algunos breves comentarios de lo que dice la Escritura sobre el nombre de Dios. Salmo 8:1. Dice David: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Guárdese esta: oh Jehová, Señor nuestro. Vean que usa la palabra Jehová, Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Es o no es el nombre de Dios importante? Por supuesto, lo es. Ahora nos movemos 130 capítulos hasta el Salmo 138. Salmo 138, versículo 2. Otra vez David. 138. Versículo 2. Y el 6. Versículo 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre. ¿Por qué? Por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido ¿qué? Tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre de Dios, como dice en el versículo 6, que también don Yamaro me dice, porque Jehová, su nombre es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios exaltó su nombre. Su nombre es importante. Pablo nos está diciendo en Filipenses que a Cristo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Dios engrandeció su nombre y su palabra. Vean qué interesante, porque el pasaje nos dice algo más. Su nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cuán importante para nosotros tiene que ser la palabra de Dios, tan alta como su propio nombre. Como el mismo nombre de Dios tiene que ser la escritura de importante para nosotros, porque Dios exaltó su nombre y su palabra sobre los cielos. Así que si usted pretende tener en alto respeto y suma el nombre de Dios, por amor a Cristo, lea su Biblia, porque tan importante es su palabra como su nombre. Y seguimos 10 versículos más al Salmo 148, versículo 13. Dice así: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Otra vez el nombre Jehová. Si usted tiene otra versión que no sea Reina Valera, tal vez puede ver que dice Señor en mayúscula, ¿verdad? Así se traduce, y les voy a decir por qué. Estos pasajes hablan de Jehová, o como algunos dicen, Yahweh, Yahvé, etc. La palabra resulta de la unión de las consonantes del tetragramatón. ¿Ha escuchado eso? Ahora que Tamara lo leía, cuando Moisés está frente a la zarza y Dios le habla, dice yo soy.
Eso es lo que se conoce como el tetragramatón. Eso no tiene vocales, es una Y, una H, una W y una H en español, si lo han visto. Los hebreos le dieron una pronunciación a esa expresión que no tenía, añadiendo vocales de una palabra que ellos utilizan también. Adonai. ¿La han escuchado? Adonai. El Señor. Y entonces agarrando, ¿verdad? Yo sé que en español no tiene ni pizca de sentido, pero en hebreo sí. Si ellos agarran esas consonantes y agarran las vocales de Adonai y las intercalan, suena como Yahweh, Jehová, algo por el estilo. Y algunas versiones, por respeto, o porque los editores así lo decidieron, no utilizan la palabra Jehová. Estoy seguro que aquí alguien no tiene Reina Valera y van a ver que dice Señor en mayúscula. Pero ahora, el nombre que en el Antiguo Testamento era sobre todo nombre, Jehová, el Señor, Adonai más el tetragramatón, se le es conferido al Mesías. Ustedes vieron lo exclusivo que era Dios en el Antiguo Testamento con su nombre. A mi nombre he dado gloria, a mi nombre, que es sobre todo nombre, enaltecí. Pero viene ahora la nueva revelación en el Nuevo Testamento y dice Jesús. ¿Cuál es ese nombre que ha sido exaltado hasta lo más alto? ¿Qué dice aquí en el versículo 9? Sería en el 10, perdón, para que en el nombre de Jesús, ese es el nombre que ha sido exaltado. Jesús es su nombre. El nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Redentor, está asociado a su grandeza. El producto de su obra, Jesús, asociado a Dios, no está presente en el Antiguo Testamento. Primero, Jesús está en griego. Y segundo, Joshua o Yeshua, como el conquistador y el libro, es como más o menos como sonaría Jesús, pero él no está asociado a Dios, él está asociado como un siervo de Dios. Entonces, esta revelación de que a Jesús, el Salvador, se le daría un nombre que es sobre todo nombre, es algo que se revela en el Nuevo Testamento. Y en el nombre de Jesús encontramos cosas tan maravillosas y tan poderosas que las cantamos y las narramos en la Escritura. En Hechos 3, por ejemplo, si nos devolvemos un poco a Hechos 3, después de que Pedro hiciera su discurso, de que se convirtieran algunos israelitas y otros gentiles, se narra la curación de un cojo. Nosotros a veces pasamos por estos pasajes y hemos perdido el factor sorpresa, el factor de admiración. Pero por amor a Cristo, una persona que no tiene pie o que lo tiene torcido, se le curó. Yo nunca he visto algo tan impresionante con mis ojos. Pero yo creo en el testimonio de la Escritura. Si he visto gente en muletas. ¿Usted se imagina que es ver a alguien que le crezca un pie? ¿Por qué hemos perdido el asombro cuando leemos estas cosas? Es impresionante por amor a Cristo. Un cojo, un manco, un ciego que recupere la vista. Es algo impresionante. Y esta curación que hacen los apóstoles le trae un problema a Pedro. Da un discurso en el pórtico de Salomón, pero después eso hace que ellos tengan que ir frente al concilio. En el capítulo 4, Pedro y Juan ante el concilio. Así dice mi Biblia, creo que la dice la de todos. Dice, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y en el versículo 5 dice, aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniendo en medio les preguntaron, ojo esta pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre? ¿En nombre de quién hacen esto? Y para mí, impresionante la respuesta que da Pedro, pero no es solo Pedro y ya. Versículo 8, entonces Pedro, ¿pero Pedro qué? Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo
de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y yo creo que de todo lo que se puede decir por Jesús, el versículo 12 es lo más, en mi humilde opinión, grande que Jesús da. En ningún otro nombre hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Eso es exaltar el nombre de Jesús. Darle la potestad de que por medio de él exclusivamente podamos alcanzar salvación. No es Mahoma, no es Buda, no es María, no es ningún otro nombre. No es Elon Musk, que tiene mucho dinero. No es otro, sino que Jesús. Su nombre es Jesús. En él y solo en él encontramos redención de pecados. ¿Qué dice el apóstol Pablo que va a pasar con el nombre de Jesús? En el versículo 10, que se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo, y él usa Jesucristo y es importante que lo use, es el Señor. Todo este pasaje que se dice aquí, desde el versículo 10 hasta mitad del versículo 11, es algo que ya se había profetizado en el Antiguo Testamento. Adivinen en qué libro. A este libro se le conoce como, no sé, el Evangelio del Antiguo Testamento, a Isaías. Isaías del 40 al 66 le da esperanza a la nación de Israel de que en medio de la tribulación, en medio del día de Jehová, ellos serían restaurados. Pero en el capítulo 45 vamos a leer algo muy importante. Del versículo 20 hasta el versículo 23. Dice el versículo 20, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Isaías 45, 20. En el versículo 20 leemos que los sobrevivientes, reunidos y venid juntados todos los sobrevivientes entre las naciones. El día de Jehová, cuando Jehová venga y juzgue la tierra, que por su gracia y misericordia yo creo que nosotros no estaremos ahí, seremos tomados antes o estaremos muertos. Pero él juzgará la tierra y lo juzgará con mano dura. Y le dice a los sobrevivientes que no sean ignorantes, que no sean tontos, que dejen de confiar en ídolos de madera. Rueguen al Dios que sí salva, no algo creado con obra de manos. En el versículo 21 él dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Y les dice, reúnense y piensen. Cuando llegue ese momento, cuando llegue ese día, ¿quién lo profetizó? Dice, yo lo profeticé, yo Jehová lo profeticé. Yo soy el único Dios verdadero, crean en mí. Yo soy, como dice aquí, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y en el versículo 22, mirad a mí y sed salvos.
Véanme y sean salvos, dice Dios. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice Jesús que él tenía que ser levantado de la manera que había sido erigida la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan? Con Moisés, y que todos se morían. Moisés hizo una serpiente para que todos la vieran y fueran salvos. Y Jesús dice, yo tendré que ser levantado para que cuando me vieren sean salvos. Y en el versículo 23 dice Isaías sobre la profecía, por mí mismo hice juramento. Eso son palabras de Dios. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Cuál es ese juramento? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Estas palabras que se dicen sobre Jesús ya fueron dichas en el Antiguo Testamento. ¿Y dichas a quién? A Jehová. Y vea qué interesante. Dios dice, yo juré por mí mismo. Esta promesa es certera, esta promesa es segura. Y no será revocada. Que un día delante de él se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Cómo se materializaría esta profecía? No lo sabía Isaías, lo sabemos nosotros, pero Isaías no lo sabía. No sé si fue el lunes o el jueves que hablábamos sobre la nueva revelación, que el Nuevo Testamento refiere cosas del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento es nueva revelación muchas veces, cosas nuevas que ojo no vio, ni vio yo, cosas misteriosas que no estaban reveladas en el Antiguo Testamento. Y una de estas es esta. ¿Cómo se materializaría esta promesa que hizo Dios por sí mismo? Este juramento que él dice, por mí mismo he jurado, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, a través de Jesucristo. A través del nombre de aquel que fue exaltado, el nombre de Jesús. La respuesta, mis hermanos, es Jesús. Pero vea qué interesante. Nueva revelación. Porque si volvemos a Filipenses capítulo 2, versículo 10, 9 y 10 en realidad, el apóstol añade algo que no estaba en Isaías. ¿Qué dice? Que toda rodilla se doblará de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Acabamos de leer Isaías, eso no estaba en esa porción. Y qué interesante, ¿verdad? Porque lo que está en los cielos, ángeles, arcángeles, querubines, seres vivientes, cualquier ser celestial creado por Dios que esté en los cielos, en la tierra, nosotros, los seres humanos, los que estén en ese día en el que Él regrese. Y debajo de la tierra, todos los ángeles caídos, Satanás, los que no creyeron en Él. Dice el apóstol Pablo que todo ese grupo de personas, y yo en lo particular pienso que aún los animales que están sobre la tierra. Yo sé que no todos los animales pueden doblarse de rodillas porque no todos tienen rodillas, pero todos sí pueden rendirle el honor. Porque el postrarse de rodillas, dice, y es porque si no tiene pies, ¿cómo se va a postrar de rodillas? Es darle, es reconocerle a Él como Señor. ¿Me explico? ¿Cómo transmite esa idea la Biblia? Arrodillarse. Reverencia. La misma reverencia que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, los reyes. Las personas tenían que arrodillarse frente a los reyes. Y aún todavía lo hacen, yo creo, algunas personas. Y dice la palabra de Dios que los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, va a rendirle el honor que Él merece. Se arrodillarán delante de Él, se someterán delante de Él. ¿Y sabe qué? Quiera o no quiera, lo harán. Quiera o no quiera, va a arrodillarse delante del Todopoderoso, de Jesús, el Hijo de Dios. Y continúa diciendo, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua. La palabra lengua viene de una palabra griega que se dice glosa, de ahí viene glosario, por ejemplo. Es la misma palabra griega que se utiliza en Hechos 2,
capítulo 4, con la venida del Espíritu Santo. Cuando llega y dicen, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, son idiomas, dialectos, de tribus, de culturas diferentes a lo largo de la historia de la humanidad. Y vea qué importante. A Dios le importa nuestro idioma. Bueno, no dice que lo vamos a alabar en hebreo o en griego. Lo vamos a alabar en toda lengua. Lo vamos a hablar en español, en inglés. Lo vamos a hablar en algún idioma de Asia, no sé, mandarín, cantonés o algún otro dialecto. Lo vamos a alabar, como dice para nuestros hermanos de Perú, en quechua. Lo vamos a alabar en toda lengua. Yo no sé cómo va a pasar eso, pero va a ser tan impresionante que yo no sé quechua y voy a poder entender ese momento, cómo esa persona alaba a Dios en otro idioma y sale de nuestra propia boca, de nuestra propia lengua. ¿Verdad qué importante? A mí me parece tan especial que Dios se quiera comunicar con nosotros en su idioma, en el nuestro, pues. Le preocupan esas cosas, le preocupa nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Claro, a veces nuestra cultura tiene que ser cambiada, por supuesto, pero no es que a Dios no le importe que, qué sé yo, que usted se vista colorido porque esa es su cultura. A Él le importan esas cosas, a Él le importa su idioma, le importa que nosotros digamos en nuestro propio idioma sus verdades cuando cantamos, y cantamos en nuestro idioma natal, en español, las verdades. Eso es importante para Dios, porque toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. ¿Y cuál va a ser esta confesión, mis hermanos? Que Jesucristo es el Señor. Él ostenta el título de Señor. Mesías y Señor no son nombres, son títulos. Él es el Mesías, Él es el Señor. Su nombre es Jesús. Y nosotros hoy, por su gracia y misericordia, podemos decirlo voluntariamente y hasta con alegría: Jesús, tú eres el Señor. Tú eres el Señor de los cielos, el Señor de mi vida. Bendito sea Dios. Gloria a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero una cosa más, mi hermano y mi hermana. Todas estas cosas que acabamos de leer no han ocurrido. Todavía no se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. De hecho, hay gente que todavía rechaza al Mesías, que rechaza a Dios, que más que confesarlo, lo blasfema. Eso no ha pasado. Estamos esperando a que eso pase. Y cuando pensaba en el título para esta prédica, me acordé de un día que Denis compartió con los jóvenes y utilizó El Señor de los Anillos. ¿Ustedes han visto esa serie? Una serie de películas. Hay una que se llama El Retorno del Rey. Y esa es la prédica de hoy. El retorno del Rey. Él se fue, Él murió, resucitó, subió al cielo. Y estamos esperando que ese Rey vuelva. Qué impresionante. Y todo esto, dice el apóstol Pablo, lo hizo para la gloria de Dios Padre. Una vez yo les había contado, tuve un ejercicio que se nos preguntó qué era lo más importante para Dios. Y todo el mundo salió con sus respuestas, que nosotros, que Jesús, que su palabra, que su nombre. Pero lo cierto es que lo más importante para Dios es su gloria. Y por su gloria y por amor a su gloria, Él se encarnó. Todo lo que acabamos de leer que Él hizo, ¿nos vimos beneficiados? Por supuesto. ¿Nos amó cuando lo hizo? Por supuesto. Pero no somos el centro del universo, mis hermanos. El centro del universo es la gloria de Dios. Lo más importante para Dios es su propia gloria. Todo lo que dice aquí que Jesús hizo fue para la gloria de Dios. Todo lo que usted hace y todo lo que yo hago, mi amado hermano y mi amado hermano, es para la gloria de Dios. Nuestros frutos
de justicia que veíamos con los hombres el jueves, las cosas que nosotros hacemos, son para la gloria de Dios. El apóstol Pablo había hecho una oración por los filipenses en el capítulo 1, de los versículos 9 al 11. Llega y dice, y esto pido en oración. Esto pido por ustedes. ¿Qué pide? Que vuestro amor abunde aún más, que haya más ciencia y en todo conocimiento. Vimos que esas palabras significaban discernimiento espiritual, conocimiento verdadero de Dios. Dice, para que ustedes aprueben lo mejor, para que ustedes escojan lo mejor, para que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Llenos de frutos de su justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Todo lo que usted hace y todo lo que yo hago, tenga en mente la gloria de Dios. A veces yo hago eso y me asusto. Yo, por amor a Cristo, no hice esto por la gloria de Dios. Vergüenza. Pensar en la gloria de Dios es un buen antídoto para no pecar. Que todo lo que hacemos tiene que ser para su gloria. Dice el apóstol Pablo, sea que comamos o bebamos, hacedlo todo para la gloria de Dios. En este punto, mi hermano y mi hermana de mi prédica, yo deseo que usted tenga la mirada puesta en Cristo. Allá, en lo más alto, en lo más sublime, en el cielo, cuyo nombre está sobre todo nombre. Como aquel cuya obra de obediencia le permitió recibir ese gran honor. Que el nombre de Jesús sea por encima de cualquier cosa. Nombre sobre todo nombre. Y cantamos eso y lo decimos, qué poderoso es Cristo para que su nombre sea sobre todo nombre. El Señor de todo. Pero también espero que esa declaración de nuestra boca y aún esa disposición de arrodillarnos delante de Él que muchas veces tenemos se materialice en obras de justicia. Que pasemos de lo que dice nuestra boca a lo que hacemos con nuestra vida. Acciones. Obras de justicia en obediencia, en amor por sus estatutos, en la expansión de su reino aquí en la tierra. En que decimos, si para el nombre de Jesús a mí sí que es importantísimo, pues Dios exaltó su nombre y su palabra hasta lo más sublime. Que también me importe su palabra por amor a Cristo. Que la leamos. El jueves tuvimos una exhortación muy fuerte. Y es que nosotros a veces tenemos una hablada para sonar como cristiano. ¿Sí o no? Es cierto. Pero si la palabra de Dios no abunda en su boca, no mienta. La palabra de Dios tiene que abundar en la boca de nosotros. Usted puede vacilarme a mí, vacilar a otro hermano, hacernos creer que está muy piadoso, muy piadosa, pero Dios no puede ser burlado. Busque la palabra del Señor. Si usted quiere, si usted dice correctamente que Jesús es su Señor, sea un siervo. Ahora que estaban cantando, mencionaron esa palabra, siervo, del griego, doulos, que donde dice Pablo y Timoteo, siervos, le pertenecemos a Cristo, somos de Él, Él es nuestro amo, Él nos compró con precio de sangre. ¿Y qué hace un siervo con su amo? Le obedece. Entonces, si vamos a decir Señor, no es que dejemos de decirlo, porque Él no va a hacer o dejar de ser Señor porque usted lo diga bien o lo diga mal, o porque lo hagamos así. Él es el Señor porque lo es, por su obra, por quién es Él. Pero que nuestras acciones sazonen nuestras declaraciones. Qué hermoso. Qué hermoso que cuando Jesús, le digamos a Jesús, Señor mío, Él vea, sí, eres mi siervo. No que diga, no, hombre, que hablaba la suya. Puro cuento. Materialicemos esas expresiones de alabanza a Dios, ese nombre que cantamos y exaltamos a través de nuestras acciones. Leamos la Biblia y oremos más. Que la palabra de Dios abunde en su boca, mi hermano y mi hermana. Así es como seremos transformados, porque usted no puede fingir eso. Yo puedo llegar y hablar como cristiano, mi hermanito, que no sé qué, no sé cuánto, pero yo no puedo fingir la palabra de Dios que no leo. ¿Sí me entiende? Yo no puedo fingir eso. Pero si la palabra de Dios abunda en mi boca y usted me escucha a mí citar el pasaje para, ¿usted qué piensa de tal cosa? La Escritura dice, la palabra de Dios abunda en nuestra boca, con cánticos, con alabanzas, como dice la Escritura. Que la importancia de la gloria de Dios permee
nuestros pensamientos para que todo lo que hagamos, así como Cristo hizo ese sacrificio, sea para la gloria de Dios Padre. Y recuerden que aunque estos pasajes tienen una poderosa perspectiva teológica, estamos hablando del Hijo de Dios, de su humillación, de su exaltación, de su futuro venido. Es algo teológicamente impresionante. Pero esto nace de la exhortación del apóstol Pablo en el versículo 27, que le dice: compórtense como es digno el evangelio. ¿Verdad? Les dicen que sean de un mismo sentir, que tengan un mismo espíritu, que compartan unánimes por la fe del evangelio. En el capítulo 2 él dice: si ustedes tienen a Cristo, tienen alguna consolación, algún consuelo de amor, completen mi gozo, dice, sintiendo lo mismo. Procuremos la unidad de la iglesia, que la exaltación y la humillación de Cristo, además de maravillarnos por su obra, nos lleve a procurar la unidad y el amor de la iglesia. A nada hacer por contienda o por vanagloria, a ser humildes. Ese es el foco principal de estos que Pablo exhorta a los filipenses y a nosotros: seamos humildes como Cristo. Practiquemos la humildad, practiquemos el amor. Tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. A veces uno se puede perder de que este pasaje está en medio de una exhortación a la humildad, al amor, a la unidad, y que este pasaje glorioso, significativo, importante, tiene que ser una exhortación para que nosotros seamos como Jesús. Que nos maravillemos, que le alabemos, que le exhortemos, pero que pasemos de ser salvos a ser sus discípulos, a ser buenos discípulos, a ser buenos seguidores. Importante, y ya para finalizar, que aparte de todo eso, mi amado hermano y mi amada hermana, usted esté ansioso y ansiosa para el día del retorno del Rey. Ese día tan esperado, ese día en el que Jesús venga. ¿Usted se imagina que Jesús viene desde el cielo en una nube, como dice, de la misma manera que lo vimos partirse, así volverá? Y que llegue y que toda rodilla se doble y estar ahí en su presencia, y no sé, es tan poderoso Cristo. Anhelemos el día del retorno de nuestro Rey. Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos las gracias por esta porción. Gracias por exhortarnos con esta verdad, por hablar a mi corazón en primer lugar, a ser obediente a tus estatutos, a no solo querer decir Señor de la boca para afuera: Dios mío, yo no quiero eso para mi vida, no quiero eso para la vida de mis hermanos. Te ruego, Dios, que tu señorío alcance todas las áreas de mi vida, que haya la disposición y la humildad en mi corazón y en la de mis hermanos para reconocerte como Señor en todo. Que materialicemos nuestras canciones, que materialicemos lo que decimos con nuestra boca a través de nuestras acciones, a través de tu palabra, a través de lo que leemos en ella. Que seamos como Jesús, manso, humilde. Que seamos como Jesús, que se entregó. Que veamos a los demás, Dios, y pensemos en sus necesidades, no solo en las nuestras. Que procuremos la unidad de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a procurar la unidad de tu iglesia, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te rogamos que por tu gran misericordia nos ayudes a que esta porción de la Escritura tan poderosa, tan cierta, tan verdadera, tan esperanzadora, al día de tu retorno, moldee nuestra manera de vivir. Que nos halles haciendo tu voluntad, como dice tu palabra, que el día que tú vengas, me encuentres a mí y a mis hermanos y mis hermanas haciendo tu voluntad. Que no me encuentres a mí o a mis hermanos indecorosos, haciendo actos vergonzosos. Que nos encuentres predicando tu palabra a tiempo, fuera de tiempo, leyéndola, meditándola, orando, procurando porque el Evangelio de Jesucristo avance aquí en la tierra, en nosotros y en otros, Señor. Nos ponemos delante de ti, oh Dios, por tu gran misericordia. Y te rogamos, Dios, que no nos dejes igual, que nos transformes y nos cambies. En Cristo Jesús. Amén.